Conferencia Los provocadores. Nacen las vanguardias. Me llamo Vicente Crespo y voy a hablar de Marcel Duchamp, artista parisino de la primera década del siglo XX, protagonista de las vanguardias y de sus ready-mades, de los que tenemos un ejemplo en la foto, en el orinal. Las vanguardias hallaron su plataforma de difusión al otro lado del Atlántico en la Exposición Internacional de Arte Moderno de Nueva York, más conocida como el Armory Show, en 1913. Duchamp expuso junto a su hermano Jacques Villon, presentando su Desnudo bajando una escalera 2, de 1912. Su cuadro tuvo tal repercusión que la gente le reconocía y le felicitaba por la calle. En París, Picasso y Braque están en plena producción en su etapa de cubismo analítico. Su magnetismo era tal que alrededor de ellos orbitaron gran número de artistas, entre ellos los hermanos Duchamp. Justo en 1912 se empezaron a publicar los postulados del cubismo. Metzinger escribió: Picasso no niega el objeto, lo ilumina con su inteligencia y su sentimiento. Une a las percepciones visuales las percepciones táctiles. Ensaya, comprende, organiza. El cuadro no será ya transposición ni esquema. Contemplaremos en él el equivalente sensible y vivo de una idea, la imagen total. Este es el ambiente en el que Duchamp pinta su Desnudo bajando una escalera, en medio de la discusión sobre el enfoque intelectual del cubismo. En 1912, el crítico Hourcade, relacionando el cubismo con la filosofía de Kant, escribe que el mayor servicio que haya prestado Kant es la distinción entre el fenómeno y la cosa, digamos el objeto, en sí. Y ha mostrado que entre la cosa, digamos el objeto, y nosotros está siempre la inteligencia. Es en este clima imperante cuando Duchamp también produce su primer ready-made, que se puede traducir como listo, ya manufacturado, ready-made. Su rueda de bicicleta de 1913. Objetos habituales producidos en serie relacionados entre sí para generar la obra. Parecen casi evidentes los paralelismos compositivos que la pieza presenta con los cuadros cubistas contemporáneos desarrollados por el Picasso o el Braque analíticos. Formas dinámicas que se apoyan o se cimentan en una silla o un sillón o en este caso un taburete. En el cuadro de la izquierda vemos cómo la figura se apoya en un sillón, claramente visible en la esquina inferior izquierda, donde podemos ver el brazo del sillón en donde apoya. En la del centro, en la esquina inferior derecha, sobresale la plataforma en la que está apoyada la figura que es el clarinetista de Picasso. O en el de la derecha observamos los dos roleos del sillón en el que está apoyada la figura junto a la esquina izquierda y cerca de la esquina derecha. Pero más allá de estos paralelismos con los ready-mades que crea Duchamp, en ellos se cuestionan, por un lado, los parámetros perceptivos básicos de los que disponemos del objeto. Voy a explicar esto de los parámetros perceptivos, empezando por las características estructurales generales, que son la información primaria de la percepción. Lo más cerca que una percepción puede llegar al estímulo manzana es representándolo a base de un modelo específico de tales cualidades sensoriales como redondez, peso, sabor afrutado, verdor. Cuando Duchamp presenta el objeto en forma de ready-made, está cuestionando sus características.
esa información primaria de la que disponemos de él. En nuestro cerebro, esas configuraciones de formas generales se aplican no solo a un caso individual, sino a un número indeterminado de casos. Ver y recordar supone la creación de un todo organizado. Duchamp, en su bicicleta, cuestiona las características, desvincula el objeto, lo disocia del todo creado en nuestro cerebro sobre ese objeto y de los atributos que conlleva ese todo, como su significado. Para ver, nuestra percepción crea imágenes en nuestra retina que son un esquema estructural simplificado de la luz emitida por el objeto. Así se registran en nuestro cerebro configuraciones de estímulo visual como estructuras totales simplificadas. Totales porque aplican no solo a un caso, sino a un número indeterminado de casos. La apariencia de las partes depende en mayor o menor medida de la estructura del todo, y a su vez el todo está influido por la naturaleza de las partes que lo conforman. Duchamp presenta una percha que ya no es un perchero, una rueda que ya ni es una bicicleta. El orinal lo desatornilla de la pared y lo tumba en un pedestal. De la misma manera que las características generales, se cuestiona el significado que se disocia de la identidad del objeto. Así, la percha de pared sobre el suelo se redenomina trampa y el orinal fuente. Por otro lado, Duchamp va a introducir en sus ready-mades un elemento de shock o impacto al espectador, que en adelante lo relacionará con los dadaístas. Duchamp parte a los Estados Unidos tras el estallido de la guerra en 1914. Allí probablemente conoció a través de Picabia, artista nacido en Cuba antes de 1898, las actividades de Dada Zurich. Ambos estaban en primera línea de actividades de vanguardia en Nueva York. Junto a otros organizaron la importante exposición de independientes de 1917, que observamos en la foto, una vista general de la misma. Invitaron a Arthur Cravan, cuyo verdadero nombre era Fabian Lloyd, periodista, poeta y boxeador, directamente desde Barcelona tras su desafío al título de campeón de los pesos pesados en Madrid en 1916, para dar una conferencia a los asistentes el día de la inauguración. Cravan llegó evidentemente beodo, portando una maleta llena de ropa interior sucia, y pronto empezó a dirigir obscenidades y a lanzar los contenidos de la maleta a los presentes. Acto seguido a lo cual, comenzó a desnudarse. Fue arrestado por la policía en ese mismo momento y conducido a la cárcel de la ciudad, de donde hubo que sacarlo. A la exposición, Duchamp presentó un urinario como los utilizados en las instalaciones de aseo público, firmado R. Mutz y fechado ese año de 1917. El mismo fue rechazado y probablemente desechado por los responsables del montaje. Lo único que nos queda de la pieza es una foto tomada por Alfred Stieglitz tras el rechazo del jurado. 2 semanas después de la exposición, la foto se publicó como ilustración en la revista The Blind Man, El hombre ciego, junto al artículo El caso Richard Mutz, escrito por el mismo Duchamp. En él, Duchamp hace hincapié en el hecho de que el artista eligió el objeto como obra de arte y expresa su incredulidad ante la circunstancia de que fuera rechazado por el jurado de la exposición, ya que éste era americano. Y si de algo se precian los americanos es de sus puentes y de sus obras de fontanería. Quizás Duchamp elige el orinal como obra de arte por su inutilidad como inmersión contemplativa.
en contacto ya con los dadaístas, para quienes, en el declive de la sociedad de clase media, la contemplación pasó a ser una escuela de comportamiento asocial. Hugo Ball, fundador en Zúrich del Cabaret Voltaire, escribe: «La bancarrota de ideas ha destrozado el concepto de humanidad hasta su estrato más interno. Los instintos y trasfondos hereditarios están ahora emergiendo patológicamente». Ball, junto con Kandinsky en Múnich, produjeron publicaciones y revistas de 1912 a 1914. Planeaban la regeneración de la sociedad, que solo ocurriría con la unión de todos los medios y fuerzas artísticas. Ball creía que solo el teatro sería capaz de crear la nueva sociedad, fascinado por el concepto de la obra de arte total o Gesamtkunstwerk, ideada hacía más de medio siglo antes por Wagner, involucrando artistas de todas las disciplinas en grandes producciones. Desde Zúrich, donde se formó el Cabaret Voltaire en 1916, Dada se había extendido en poco tiempo a principales ciudades de Europa Oriental: a Hannover, a Berlín, a Colonia, La Haya, París y Nueva York. En sus exposiciones y demostraciones, los dadaístas se burlaban ferozmente de lo establecido, manejando temas como la blasfemia, la obscenidad. Introdujeron la temporalidad y la impermanencia opuestos a lo eterno en el arte. Sus demostraciones ocurrían en una atmósfera de intensa provocación a la que la respuesta del público era de conmoción generalizada e indignación. Este es Dada, este es Hugo Ball, caracterizado de esa manera, con un sombrero en forma de válvula, de tubería, junto a uno de los poemas que recitaba en esas largas tardes del Cabaret Voltaire, ¿no? Los dadaístas en Berlín exigían la progresiva introducción del desempleo tras la mecanización general de todo campo de actividad, ya que solo a través del desempleo le resulta posible al individuo alcanzar la certeza de la verdad de la vida y finalmente asimilar la experiencia. El requisamiento de las iglesias para recitales de poemas bruitistas, simultaneístas y dadaístas. La organización inmediata de una campaña de propaganda dadaísta a gran escala con 150 circos para la iluminación del proletariado. Sus carteles rezaban por toda la ciudad: «Dada te va a dar una patada en el trasero y te va a gustar». Anunciaban el primer renacimiento de las artes alemán de la posguerra. El 15 de mayo de 1918, el Gran Festival de Arte abrió con una carrera entre una máquina de escribir y una máquina de coser. En Colonia, Max Ernst organiza Dada Frühling, el resurgir de la primavera dada, con Arp y Bargeld, el 20 de abril de 1920. Antes de que la cerrase temporalmente la policía, quienes tuvieron ocasión de visitarla entraban por el pissoir, el urinario de un salón de cerveza. Allí se topaban con el fluido Skeptic de Bargeld, un acuario lleno de agua de color sangre, con un despertador en el fondo, la peluca de una mujer flotando en la superficie y un brazo de madera sobresaliendo del agua. A continuación, un objeto de Ernst, sujeto con una cadena a un hacha, como invitando abiertamente al visitante que estuviera dispuesto a destrozarlo. Tras el pissoir, una mujer joven vestida de primera comunión recitaba poemas obscenos de Jacob van Hodges. Esto es una descripción fiel de los niveles que alcanzaban los dadaístas en el manejo del shock o el impacto moral. En París, en 1920, en el Salón de Independientes, se congrega la multitud tras el anuncio de la presencia de Chaplin.
Tan avisado estaba Chaplin como la gente de la mentira de que aparecería. Empezaron 38 personas leyendo varios manifiestos simultáneamente. 7 performers o intérpretes advirtiendo al público de que les serían arrancados sus podridos dientes, orejas y sus tan doloridas lenguas, y rotos sus pútridos huesos. Aragón cantando: no más pintores, no más escultores, no más religiones, no más republicanos, ni una imbecilidad más, nada, nada, nada. Ellos utilizaban el shock o impacto moral de la misma manera en que se despliega en las películas el efecto shock o de impacto al espectador, que como todo shock ha de ser contrarrestado por un estado enaltecido de la mente. Los actos, demostraciones y obras de los dadaístas apuntan a los mismos objetivos, utilizando la provocación para influir en los asistentes y alterar su estado mental.